Hay una pregunta que me hacéis muy a menudo, tanto en las oficinas como a veces online, y es, ¿se puede salir de ASNEF sin pagar una deuda? Y la verdad es que sí se puede. Se puede de varias maneras. Pero antes de llegar a ese punto, que es el de salir de ASNEF, os voy a explicar en qué consiste y qué es lo que ocurre. ¿De qué va esto del ASNEF? Bueno, muchas veces hablamos de ASNEF como si fuera el único registro de morosos, y tampoco la palabra es registro de morosos. Realmente hay unos registros denominados de solvencia. Son registros, hay muchos, no solo existe ASNEF, hay otros cuantos, aunque ASNEF probablemente sea el más conocido. Pues hay unos registros en los cuales las empresas que se adhieren a ellos meten nuestros nombres cuando incumplimos nuestros compromisos. Realmente son, ya os digo, no son registros de morosos como tal, así ellos no se denominan, como es lógico, pero sí que es cierto que son registros de solvencia. Supuestamente le van a decir a cualquiera que lo consulte lo solvente o lo formal que eres tú pagando tus deudas. ¿Y para qué sirven? Bueno, pues a las entidades les sirven como medida de presión. En el momento te dicen que te van a meter en ASNEF, tú sabes que va a ser totalmente imposible que consigas un préstamo porque es que estás en ASNEF. Va a ser imposible que cambies de compañía telefónica, incluso que des de alta la luz, porque lo he visto. Creo que incluso hay discusiones en torno a esto, pero es así. Yo he visto gente que me ha venido y me ha dicho, el Iberdrola que estoy en ASNEF. Claro, ¿por qué lo puede consultar? Porque esas empresas que te dan de alta en el ASNEF o en cualquier otra base de datos que sea un registro, vamos a decir vulgarmente, de morosos, esas empresas que te dan de alta en esas bases de datos también lo pueden consultar. Y no son solo bancos. Existen empresas de telefonía, empresas de energía. Realmente hay muchas empresas que te pueden meter en ASNEF si no cumples con tus compromisos de pago. Y reitero el tema de la ASNEF porque es la que todos conocéis, pero no siempre es esa. Hay entidades financieras que esa la utilizan prácticamente todas, pero hay entidades que utilizan una que se llama Experience. Y esto lo digo porque si quieres que te den de baja de una base de datos, te tienes que dirigir a esa base de datos. Entonces es importante saber en qué base de datos estamos dados de alta, o si estamos dados de alta en varias, pues conocerlas. Existe un número finito, obviamente, pero es amplio, de bases de datos de registros de morosos, aunque nos podemos centrar básicamente en los particulares, en ASNEF y en Experience. Y también, por supuesto, en algo que no es una base de datos de morosidad, pero que sí que nos afecta a todos, y es la CIRBE. La CIRBE es la Central de Riesgos del Banco de España. Los bancos, las entidades financieras, informan al Banco de España de las deudas que tenemos cada uno de nosotros con ellos. Y les informan no solo de la deuda que tenemos, imagínate, Raquel debe 6.000 euros, no solo informa de eso, sino que también informa de en qué situación está. Y si les está diciendo al Banco de España, y por ende a cualquier entidad que pueda consultarlo, que esos 6.000 euros están en mora, es decir, están impagados, pues lógicamente también está funcionando, entre comillas, como un fichero de morosos. Por lo tanto, te causa un perjuicio. Y voy a esto porque me preguntáis, ¿se puede salir sin pagar? Claro que sí. Se puede salir sin pagar por un motivo. Y es que las entidades financieras, y lo que no son entidades financieras, como pueden ser empresas de energía, etcétera, o de telefonía, nos dan de alta en esos ficheros en muchas ocasiones de una manera indebida. No en todas, por supuesto, pero en muchas ocasiones nos dan de alta de manera indebida. ¿Cuándo nos dan de alta de manera indebida? Pues vamos a irnos a lo que es la base jurídica, vamos a decir, o la base legal de un fichero de morosidad o de un fichero de solvencia, como ellos lo denominan. La base jurídica está en que para tratar los datos de una persona, esos datos tienen que ser en primer lugar ciertos. Por lo que en primer lugar vamos a atacar la certeza del dato. ¿Un dato es cierto porque lo dice una de las partes? No. Si yo he entablado una reclamación, imaginad, con Vodafone, porque considero que la factura que me ha presentado no es correcta, Vodafone, por mucho que yo no le pague esa factura, no me puede dar de alta en un fichero de morosidad. Y lo hace, ¿vale? Si yo he puesto una reclamación contra una financiera por una tarjeta revolving y he dejado de pagarla porque llevo 20 años pagando una tarjeta que no se termina de pagar, mientras eso está en el juzgado y se está resolviendo, yo no tengo que estar en el fichero de morosos, porque no soy una morosa, soy una persona que está discutiendo sobre un contrato. Y ellos lo hacen. Y todos estos casos en los cuales me dan de alta una deuda que no es cierta, puesto que está resolviéndose,
puede serlo al final, de acuerdo, pero en este momento no lo es. Todos esos casos, las personas no deberían de estar en ASNEF, o en Experian, o en el registro de morosidad que toque. Y además, no solo no deberían, y los deberían de sacar, y se puede solicitar, por supuesto, que te saquen, que te tienes que dirigir directamente al fichero y a la entidad que te ha dado de alta. No solo no debo estar, sino que incluso, y ahora viene lo mejor, o lo mejor relativo, pero lo mejor es que se puede pedir incluso una indemnización, puesto que la intromisión de nuestro nombre en un fichero de los denominados de morosidad es una intromisión en nuestro honor. Le estás diciendo a cualquiera que lo pueda consultar que somos unos morosos, cuando no es cierto. Por lo tanto, me estás causando un daño. No solo me impides coger un préstamo o tomar un préstamo, o cambiar la luz de nombre, o cambiarme de compañía telefónica, que eso ya es un daño, ¿vale? No solo eso, sino que encima le estás diciendo a todo aquel que pueda consultarlo que soy una persona que no cumple sus compromisos, cuando es algo que en muchísimas ocasiones no es cierto. Simplemente estamos discutiendo porque no estamos de acuerdo sobre un informe. Por lo tanto, en primer lugar, puedes hacer una reclamación, tanto a la entidad financiera como a la entidad que te ha dado de alta en su registro de morosidad, solicitando la baja. Lo puedes encontrar fácilmente buscando en Google en lo que son los documentos a cumplimentar, que son muy sencillos. Si es porque has pagado la deuda, por supuesto es sencillo, adjuntas un justificante del pago y tienen 10 días para darte de baja. Si es porque no te han notificado, lo que tienes que decir es: me acabo de enterar de que estoy dado de alta en su registro de morosidad y a mí nadie me ha notificado esto. Por lo tanto, denme de baja, porque ya no cumplen lo que es la ley, ¿vale? En el caso de que sea una deuda dudosa, yo les diría: oiga, yo no le debo este dinero porque además tengo una demanda contra esta entidad, y aportaría el justificante. Con esto que os estoy diciendo, en general, la empresa que os haya dado de alta os dará de baja y el registro de morosidad también lo hará, ¿vale? ¿Qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir que no lo hagan. Bueno, pues en ese caso ya te toca acudir a profesionales, puesto que en sus manos sí que es cierto que es mucho más sencillo continuar el camino. Nos vamos a dar contra una pared cuando el contrario no quiere hacernos caso, pero eso no quiere decir que no tengamos razón. En muchas ocasiones los fuertes, las entidades financieras o la telefonía, se niega a aceptar la reclamación que hacemos, y eso no quiere decir que tengan razón. Lo que saben es que tienen un porcentaje altísimo de personas que se quejan con un email porque no tiene coste, se quejan en la oficina y van y dicen de todo, pero no siguen adelante con un tipo de reclamación que puede suponer unas molestias de un coste, y lo dejan estar. Así que ellos supongo que tendrán hechas sus estadísticas y dirán: a ver, de 100 personas que se quejan, una continúa. Les vamos a decir a los 100 que no, y para uno que llegue, cuando llegue la demanda, pues nos allanamos, o al final nos cuesta barato, porque claro, es mucho más caro hacer caso en esta judicial a todos. En el momento en que en este país, cuando alguien lleve razón y haya solicitado de manera extrajudicial a una entidad que resuelva un tema que no es procedente, y no le hagan caso, y cuando llegue a juzgado lo castiguen verdaderamente, en ese momento será cuando dejaremos de colapsar los tribunales y los juzgados con tonterías que sabemos todos que vamos a ganar. A día de hoy tenemos, hablo ya por mi experiencia profesional, tenemos en Somos Robin Hood, que es la empresa en la que yo trabajo, miles de demandas interpuestas que sabemos a ciencia cierta que se van a ganar. ¿Por qué hemos llegado al juzgado? Pues solo llegamos al juzgado porque la otra parte no atiende a razones. Es decir, porque se lo hemos pedido a buenas y no nos han hecho caso. ¿Y qué pasa? Es que no les pasa nada. Si les pasara algo, no estábamos en el juzgado. Lo resolverían fuera de los tribunales, pero nos obligan a acudir. Pues con esto de la ASNEF pasa parecido. No os creáis que porque os digan no tienes derecho a que te saque de ASNEF o no tienes derecho a una indemnización, no creas que eso es cierto. No lo es en muchísimos casos. Ahora, por supuesto, lo tendrá que analizar un profesional. No cabe duda de que ni tú ni yo en este momento somos capaces de determinar si lo que ellos han hecho lo han hecho correctamente. Pero estudiando tu caso en particular, si hay que avanzar porque no te sacan de ASNEF y realmente no tendrías que estar en ASNEF, pues cabe la posibilidad, ya os digo, de pedir indemnizaciones. Va por zonas, que las cosas sean más rápidas o menos rápidas, pero al final todo llega.
hay provincias donde vamos a decir, el desfase del tiempo que tardamos en un juzgado es muy cortito, pues porque funcionan bien, y hay otras zonas que por desgracia tienen un atasco judicial tremendo. Bueno, pues paciencia y una caña, porque no se puede hacer otra cosa. En cualquier caso, siempre recomiendo a todo el mundo reclamar. Yo soy la que se dedica a hacer reclamaciones extrajudiciales. Me encantaría que todo se resolviera con reclamaciones extrajudiciales. No hace falta ni abogado ni procurador cuando tienes razón. Es decir, no es que terminamos en los tribunales sabiendo a ciencia cierta, en un 95% de los casos, que tenemos razón. Por lo tanto, es que no hay dudas. Bueno, pues nos hacen acudir. Y de hecho, en la inmensa mayoría de casos, cuando llegamos al juzgado, la otra parte se allana. ¿Esto qué significa? Pues que te da la razón, dice, vale, de acuerdo. Pero no me condenes. No, hombre, nos has hecho venir hasta aquí, llevamos 3 años esperando y tú tienes que salir de rositas. Pues a día de hoy salen casi de rositas, lo cual es una lástima, pero bueno, es lo que hay. Así que vuelvo al redil y os vuelvo a decir que se puede salir de ASNEF sin pagar la deuda, poniendo una reclamación, es decir, haciendo que la deuda no sea cierta. Y por supuesto, hay siempre una opción y es la ley de segunda oportunidad. Si no solo tienes una deuda, que tienes un montón, si no llegas a fin de mes, si no puedes pagar, infórmate sobre la ley de segunda oportunidad, porque saldrás de ASNEF y de todos los problemas que puedas tener. Un abrazo.